El polvo del camino se levantaba con cada paso, pegándose a la piel como una segunda capa de cansancio. El pueblo parecía detenido en el tiempo, una fila de edificios de madera reseca, ventanas rotas y puertas torcidas que crujían con el viento caliente. No había risas, ni música, ni niños corriendo. Solo miradas que se escondían y un silencio pesado, cómplice de demasiadas cosas que nadie quería nombrar. Mateo Calderón avanzaba despacio, con el ala del sombrero baja, los ojos atentos. No había venido a ese lugar por gusto. Nunca lo hacía. Los pueblos así solo le traían recuerdos que prefería mantener enterrados. Había dejado su rancho al amanecer para vender suministros y comprar sal y munición, nada más. Entrar, salir, no hablar con nadie. Ese siempre había sido el plan. Mateo era un hombre grande, de hombros anchos y movimientos contenidos. No caminaba como alguien que busca problemas, pero tampoco como alguien que les huye. En su rostro, curtido por el sol y los años, había una quietud dura, la de los hombres que ya han perdido demasiado. Hacía tiempo que había aprendido a vivir solo. Su esposa había muerto de fiebre en un invierno cruel, y su hijo la había seguido poco después. Desde entonces, el rancho había sido su único refugio, y el silencio, su única compañía. Terminó sus asuntos rápido y se dirigió a la posada abandonada en el borde del pueblo, un lugar que olía a humedad vieja y resignación. Necesitaba dejar un paquete y recoger otro. Al entrar, el suelo de madera crujió bajo sus botas. El aire estaba cargado, denso, como si el edificio mismo respirara con dificultad. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, apenas un susurro. Mateo se detuvo en seco. No era el viento ni una tabla suelta. Era un ruido irregular, desesperado. Instinto puro. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, y giró lentamente la cabeza hacia el fondo del pasillo. Allí, una puerta cerrada con un pestillo torcido. Se acercó despacio. Apoyó la mano en la madera. Del otro lado, algo se movió. Luego, una voz. Por favor, abre. Era ronca, quebrada, pero firme. No una voz débil. Una voz que había aprendido a resistir. Mateo apoyó el oído contra la puerta. Escuchó cadenas rozando el suelo, una respiración agitada. Por favor, repitió la voz. No me dejes aquí. Algo se rompió dentro de él. No de golpe, sino como una grieta vieja que vuelve a abrirse. Recordó otros ojos, otras súplicas, otro tiempo en el que también había llegado tarde. Sin decir una palabra, Mateo dio una patada al pestillo. La madera cedió con un golpe seco y la puerta se abrió de par en par. El olor a encierro lo golpeó en la cara, sudor rancio, moho, sangre seca. En el centro de la habitación, atada a un poste, estaba ella. Anayeli. Era alta, fuerte incluso en esa posición. Sus brazos estaban tensos por las cuerdas, la piel marcada por golpes recientes. Su ropa estaba hecha jirones, pero su postura no era de derrota. Alzó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había lágrimas. Había fuego. Llévame contigo, dijo, con la voz quebrada pero firme. Sálvame. Haré lo que sea. Mateo no respondió de inmediato. Por un instante, el pasado volvió a empujarlo con violencia. Su esposa pidiendo ayuda entre delirios. Su hijo demasiado pequeño para entender la muerte. Él, de pie, inútil. Sacó el cuchillo de su cinturón. Anayeli tensó los músculos, preparada para lo peor. Pero Mateo cortó las cuerdas. Vámonos, dijo simplemente. No hubo tiempo para más. Voces estallaron en el pasillo. Gritos. Pasos apresurados. Mateo la sostuvo del brazo, con firmeza, sin brusquedad, y la llevó hacia la salida trasera. El patio estaba cubierto de polvo rojo. Un disparo silbó cerca. Otro golpeó la pared. Subieron a la carreta. Mateo azotó las riendas.
El caballo salió disparado mientras los gritos se perdían detrás de ellos. Las ruedas saltaron sobre el camino irregular. El pueblo quedó atrás, pero la amenaza seguía flotando en el aire. Anayeli yacía en la parte trasera, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, pero sus ojos ya no mostraban desesperación. Ahora ardían, atentos, vivos. El sol comenzó a caer y el desierto se tiñó de rojo. Mateo desvió la carreta hacia un cañón estrecho. Sabía que no los seguirían allí de noche. Detuvo el caballo y bajó primero. «Baja», dijo. Anayeli obedeció sin discutir. Aún sostenía el cuchillo que había tomado en la huida. Mateo ató el caballo y encendió un fuego pequeño, apenas lo suficiente para dar calor. Sacó su cantimplora y se la tendió. Ella bebió con cuidado, sin dejar de observarlo. No había palabras. Solo distancia. Mateo se sentó frente a ella, dejando espacio entre ambos. El fuego crepitaba suave. Anayeli se mantuvo alerta, como un animal que aún no decide si confiar. «No tienes que devolverme nada», dijo él al fin. «Y no voy a entregarte». Ella no respondió. Se limitó a asentir apenas. La noche cayó por completo. El cañón se llenó de sonidos lejanos, insectos, viento. Mateo apoyó la espalda en la rueda de la carreta, el rifle sobre las piernas. Anayeli se recostó a unos pasos, el cuchillo aún en la mano. No había romance, ni promesas. Solo dos personas heridas compartiendo un fuego pequeño en medio de la nada. Por primera vez en años, Mateo no se sintió completamente solo. La noche en el cañón cayó con un frío que se metía en los huesos. El fuego pequeño apenas lograba romper la oscuridad, y las sombras danzaban sobre las paredes de piedra como recuerdos que no querían irse. El viento silbaba entre las grietas, trayendo consigo el olor seco del desierto y un silencio tan profundo que dolía. Anayeli se mantenía sentada a cierta distancia, envuelta en la manta que Mateo había dejado a su alcance sin decir nada. Sus hombros anchos temblaban, no solo por el frío, sino por el cansancio acumulado de días, tal vez años. Mateo la observaba sin mirarla directamente, atento a cada movimiento, como si temiera asustarla con un gesto brusco. Cuando el fuego se apagó un poco, Mateo se levantó y agregó ramas secas. El chisporroteo iluminó las marcas en los brazos de Anayeli, moretones viejos, heridas mal cerradas, cicatrices que hablaban de violencia repetida. Sin pedir permiso, Mateo sacó un paño limpio de su alforja y lo dejó cerca de ella, junto con un pequeño frasco. Anayeli dudó. Luego, lentamente, extendió el brazo. Mateo limpió las heridas en silencio. Sus manos eran grandes y ásperas, pero el contacto era cuidadoso, casi reverente. No preguntó nada. No hizo comentarios. Cada movimiento decía lo mismo, no tienes que explicarte. Ella apretó los dientes, conteniendo el dolor. Cuando él terminó, Anayeli retiró el brazo y se cubrió de nuevo. No dio las gracias, pero algo en su respiración cambió. Un poco menos tensa. Un poco más profunda. Las noches siguientes fueron iguales y distintas a la vez. El frío, el fuego, el silencio. Mateo dormía poco, siempre con el rifle cerca. Anayeli descansaba en intervalos cortos, despertando sobresaltada, como si aún esperara cadenas en las muñecas. Cada vez que abría los ojos y veía el fuego y la figura inmóvil de Mateo, el miedo retrocedía apenas un paso. En la tercera noche, el cielo se cerró de golpe. Las nubes se acumularon sobre el cañón y la lluvia cayó sin aviso, pesada, violenta, golpeando la tierra agrietada como si quisiera partirla en dos. Mateo cubría al caballo cuando escuchó un sonido extraño detrás de él. Un jadeo ahogado. Anayeli estaba encogida junto al fuego casi apagado, el cuerpo sacudido por espasmos. Su piel ardía pese al aire helado, y las viejas marcas de las cuerdas estaban inflamadas, enrojecidas, supurando. Mateo no dijo nada. Actuó. Avivó el fuego hasta que las llamas se alzaron, hirvió agua bajo la lluvia y calentó su cuchillo hasta que el metal brilló.
Se arrodilló frente a ella y apoyó la mano en su frente. Estaba ardiendo. Aguanta, dijo con voz baja. Anayeli apretó la mandíbula. Cuando el cuchillo cortó la piel infectada, un gemido escapó de sus labios, pero no gritó. No luchó. Su cuerpo se tensó y luego quedó inmóvil. Mateo limpió la herida con precisión, envolviéndola después con tela seca. La acercó al fuego, cubriéndola mejor. La lluvia seguía cayendo, constante, envolviendo el cañón en un murmullo denso. Pasó un largo rato antes de que Anayeli hablara. Me llevaron cuando era niña, dijo al fin, con la voz áspera. De mi gente. De mi casa. Mateo no la miró. Escuchó. Me vendieron de un campamento a otro. Cada vez que intenté escapar, hizo una pausa. Me castigaban. Hasta que dejé de contar los golpes. El fuego crepitó. Tenía una hermana menor, continuó. La mataron frente a mí. Para que aprendiera. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Mateo asintió lentamente. Yo también perdí todo, dijo al cabo. Mi esposa enfermó. No había médico, no había ayuda. Murió en mis brazos. Mi hijo, tragó saliva. No duró mucho después. Anayeli levantó la vista por primera vez. No había lástima en sus ojos. Solo comprensión. Me quedé en el rancho, continuó Mateo. Años. Solo. Pensé que así estaría a salvo del dolor. La lluvia empezó a ceder. El fuego iluminaba dos rostros marcados por pérdidas distintas, pero igual de profundas. No hubo abrazos. No hubo palabras de consuelo. Solo la certeza de no estar solos en ese momento. Anayeli se quedó dormida poco después. Un sueño profundo, sin sobresaltos. Mateo la observó un instante antes de volver a su lugar, apoyado contra la carreta, el rifle en el regazo. Esa noche, el desierto no le pareció vacío. Al amanecer, Mateo encontró huellas frescas cerca del cañón. Demasiado ordenadas. Demasiado recientes. Regresó al campamento con el ceño fruncido. Nos siguen, dijo. Anayeli apretó el cuchillo. No se irán. Mateo la miró largo rato. Luego asintió. Entonces dejamos de correr. No hubo discusión. Recogieron sus cosas y partieron antes de que el sol se alzara del todo. El camino fue largo y silencioso. Al mediodía, el rancho apareció en el horizonte, una casa de troncos gastada, cercas torcidas, tierra reseca. Mateo detuvo el caballo. Aquí es. Anayeli lo observó. No era un refugio perfecto. Pero era real. Y por primera vez, no sintió miedo de quedarse. El rancho de Mateo Calderón no era un lugar que impresionara a nadie a primera vista. La casa de troncos se mantenía en pie más por costumbre que por fortaleza, con la madera oscurecida por el sol y los inviernos. El techo estaba parchado en varios puntos y la chimenea mostraba grietas antiguas. Alrededor, las cercas de madera se inclinaban como hombres cansados, algunas caídas por completo, dejando claro que el viento y el tiempo habían ganado muchas batallas allí. La tierra, reseca y agrietada, hablaba de años de sequía y de un hombre solo luchando por mantenerla viva. Anayeli observó todo en silencio mientras Mateo desataba el caballo. No vio un refugio cómodo, ni promesas de abundancia. Vio algo distinto. Un lugar que había resistido, igual que ellos. Desde el primer día, el trabajo comenzó sin palabras. Mateo tomó herramientas viejas y empezó a levantar las cercas caídas. Anayeli lo siguió sin que él se lo pidiera. Cargaba postes de madera sobre el hombro como si no pesaran, hundiéndolos en la tierra dura con una fuerza que sorprendió incluso a Mateo. Sus movimientos eran seguros, precisos, nacidos de una vida donde sobrevivir había sido un trabajo constante. Cuidaron el ganado juntos. Anayeli aprendió rápido los ritmos del rancho, anticipando movimientos,
cerrando portones antes de que Mateo se lo señalara. No hacía preguntas innecesarias. Observaba, entendía y actuaba. En ese ir y venir silencioso, el rancho empezó a cambiar. No físicamente, no todavía. Pero el aire ya no se sentía vacío. Fue una tarde, mientras tensaban alambre nuevo en una de las cercas, cuando ocurrió. Mateo tiró del alambre con fuerza, calculando mal el retroceso. El metal oxidado se soltó de golpe y le golpeó la muñeca. La sangre brotó de inmediato. Anayeli reaccionó antes de que él dijera nada. Soltó el poste, tomó su mano y lo obligó a sentarse. Sus dedos, ásperos y firmes, presionaron la herida con seguridad. Rasgó un trozo de tela de su falda y lo vendó con cuidado. Mateo intentó apartarse, pero se detuvo al ver su mirada. No había miedo allí. Tampoco dureza. Había algo distinto. Algo que no había visto en años. No puedes hacerlo todo solo, dijo ella, con voz baja. Mateo no respondió. No hizo falta. Esa noche, sentados en el porche, el silencio entre ellos era distinto. Mateo limpiaba su rifle con movimientos lentos y precisos. Anayeli afilaba una hoja bajo la luz de una lámpara. No hablaban, pero no había distancia. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo prisa. El beso llegó sin anuncio, breve, tranquilo, como si hubiera estado esperando su momento desde hacía tiempo. No prometió nada. No necesitó hacerlo. El sonido de cascos rompiendo el aire al día siguiente borró cualquier calma restante. 5 hombres aparecieron en el camino polvoriento frente al rancho. Sombreros bajos, revólveres visibles, miradas cargadas de intención. Mateo salió al patio con el rifle en la mano. Anayeli se quedó en el porche, erguida, sin esconderse. Sabemos que la escondes aquí, gritó uno de ellos. Entréganosla y nadie sale herido. Mateo no levantó la voz. Aquí no hay propiedad que reclamar. El hombre escupió al suelo. Pagamos por ella. Si no la entregas, quemamos todo. Mateo alzó el rifle apenas un poco. Crucen esa puerta y no saldrán enteros. El silencio que siguió fue tenso, pesado. Finalmente, los hombres dieron media vuelta, pero no sin lanzar una última amenaza. Volveremos. Y no estaremos solos. Cuando se fueron, Anayeli bajó del porche. Traerán más, dijo. Mateo asintió. Entonces nos preparamos. El rancho se transformó esa tarde. Mateo reforzó puertas y ventanas, colocó sacos de arena, revisó cada tabla. Anayeli limpió la zona alrededor de la casa, retiró heno seco, cavó trampas simples pero efectivas a lo largo de la cerca. Trabajaban como si llevaran años haciéndolo juntos, sin órdenes, sin dudas. Esa noche, bajo un cielo cubierto, la lluvia comenzó a caer. Anayeli apareció con una bolsa al hombro, caminando hacia la parte trasera del rancho. ¿A dónde vas?, preguntó Mateo. Ella se detuvo. Si me quedo, lo perderás todo. El rancho. Tu vida. Mateo avanzó hacia ella, la lluvia empapándole el sombrero. ¿Crees que te dejaría volver con ellos? No entiendes, dijo ella, la voz quebrándose. Desde que me llevaron, todos los que se quedan cerca de mí pagan el precio. Mateo la tomó de los hombros. Prefiero perderlo todo antes que perderte así. La lluvia caía con fuerza ahora. Anayeli soltó la bolsa. Cayó al barro con un golpe sordo. ¿Por qué?, susurró. Estoy marcada. Abandonada. Mateo la miró, los ojos firmes. Porque cuando te vi, por primera vez en años, no me sentí solo. No hubo más palabras. Se abrazaron bajo la lluvia, no con suavidad, sino con la desesperación de quienes han decidido no huir más. El rancho ya no era solo un refugio. Era una elección. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo advirtiera lo que estaba por venir.
El sol asomó lentamente sobre el horizonte, derramando una luz áspera sobre la tierra seca del rancho. Mateo estaba de pie en el porche, el rifle cargado apoyado contra su hombro, los ojos fijos en el camino polvoriento. No había dormido. Tampoco Anayeli. Ella permanecía a su lado, descalza sobre la madera fría, la lanza firme en las manos, el cuerpo tenso, listo. El viejo perro gruñó antes de que se oyeran los cascos. Un sonido profundo, lejano al principio, que fue creciendo hasta convertirse en un retumbar continuo. No eran 5 esta vez. Eran muchos más. Más de una docena de jinetes emergieron entre el polvo, alineados como una mancha oscura contra la luz del amanecer. Rifles colgaban de sus monturas, los sombreros bajos ocultaban rostros endurecidos por la codicia y la costumbre de mandar. Mateo dio un paso al frente. No levantó el arma todavía. Esperó. El hombre de barba espesa, el mismo que había amenazado el día anterior, avanzó unos metros. «Te dimos la oportunidad», gritó. «Entréganosla y acabamos con esto». Mateo no alzó la voz. «Aquí nadie se entrega». El silencio fue breve. Luego, una mano se alzó. El primer disparo rompió el aire. El mundo estalló. El vidrio de una ventana se hizo añicos. Las balas golpearon la madera. Mateo se dejó caer detrás de la cerca reforzada y respondió con un disparo certero. Un jinete cayó de su caballo, levantando una nube de polvo rojo. Anayeli se movió sin que él tuviera que mirarla. Saltó detrás de los sacos de arena, tomó un rifle de uno de los hombres que habían caído en la primera descarga y disparó con precisión contenida. No gritaba. No dudaba. La batalla no fue caótica. Fue cruda. Cada movimiento tenía un propósito. Mateo cubría el flanco derecho, cambiando de posición con calma, haciendo que cada bala contara. Anayeli se desplazaba con agilidad, la lanza en una mano cuando el combate se acercaba demasiado, el rifle en la otra cuando la distancia lo exigía. No necesitaban palabras. Un gesto, una mirada, y el otro entendía. Un hombre intentó saltar la cerca. Anayeli lo interceptó, la lanza golpeando con fuerza, desarmándolo antes de que pudiera reaccionar. Otro disparo silbó cerca del hombro de Mateo, rozándolo. La sangre manó, pero él no se detuvo. Apretó los dientes y siguió. El polvo, el humo y los gritos se mezclaron en el aire caliente. Los atacantes comenzaron a perder el orden. No esperaban resistencia. Mucho menos coordinación. Uno a uno, cayeron o retrocedieron. El miedo empezó a abrirse paso entre ellos. El hombre de barba espesa disparó por última vez, desesperado. Anayeli ya estaba en movimiento. Lanzó la lanza con un gesto limpio y preciso. El hierro golpeó el arma del hombre, arrancándola de sus manos. El grito que lanzó fue más de terror que de dolor. Giró su caballo y huyó, seguido por los pocos que aún podían hacerlo. El silencio llegó de golpe, pesado, absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de ambos y el leve crujir de la madera dañada. El polvo comenzó a asentarse. Mateo bajó el rifle lentamente. La herida en su hombro ardía. Anayeli se acercó a él, la mirada intensa, buscando señales de vida más que palabras. Se fueron, dijo ella al fin. Mateo asintió. Y no volverán. Se dejaron caer en los escalones del porche, exhaustos. La adrenalina se disipó, dejando atrás el temblor y el dolor. Mateo apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos por un momento. Anayeli presionó su herida con firmeza, sin ceremonia, como había hecho antes. Ambos sangraban. Ambos seguían en pie. El sol terminó de elevarse, bañando el rancho con una luz nueva. Ya no parecía el mismo lugar. Las marcas de la batalla estaban allí, visibles, pero también lo estaba algo más profundo. Una quietud distinta. Ganada. Mateo miró alrededor. La casa. La tierra.
Las cercas reparadas. Ya no lo vio como algo que le pertenecía solo a él. Este lugar, murmuró. No es solo tuyo, dijo a Nayeli, sin mirarlo. Mateo sonrió apenas. No. Se quedaron en silencio, observando el horizonte. El viento movía suavemente la hierba seca. El oeste volvía a ser lo que siempre había sido, vasto, duro, implacable. Pero en medio de esa inmensidad, había algo firme. El rancho ya no era un refugio improvisado. No era una trinchera. Era un hogar elegido. Mateo entendió entonces que la verdadera fuerza no había estado en las balas ni en el acero. Había estado en quedarse cuando huir era más fácil. En defender sin odio. En elegir compartir el peso del mundo con alguien más. Nayeli apoyó la cabeza en su hombro, con cuidado de la herida. No dijo nada. No hizo falta. El silencio del oeste los envolvió, profundo y honesto. En ese silencio, nació algo que no necesitaba ser nombrado. Amor. Hogar. Y la paz dura y merecida de quienes decidieron no volver a estar solos. Y si esta historia les ha gustado o han aprendido algo de ella, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios sus pensamientos y opiniones. Su apoyo ayuda a que más historias como esta sigan siendo contadas.